como ya saben, se agregaron unos indicadores. Actualmente nosotros tenemos el indicador de las liquidaciones que se producen específicamente en el exchange de BitMEX, y ahora se agregaron las liquidaciones globales que se realizan en todos los exchanges. Ya saben cómo es para agregar los indicadores. Se vienen acá a la parte de arriba, le dan indicadores. Disculpe, Iván, que se está viendo Sí. nada más donde dice Zoom, no se ve los indicadores. Ya. Espera. Bien, ahí se ve la pantalla. Sí. Listo. ¿Sí? Perfecto. Como les decía, ustedes tienen únicamente el indicador de liquidaciones, que es en base a BitMEX. Para agregar los nuevos indicadores, se viene a la parte de arriba, indicadores, ponen en la lupa TD, ¿sí? Y aparecen todos nuestros indicadores. Entonces, actualmente nosotros teníamos, como ya dije, liquidaciones de BitMEX, y se agregan dos indicadores sobre liquidaciones más, que son abarcando todos los exchanges: Binance, Kraken, todos, Bybit, HitBTC, están todos acá, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto específicamente? Bueno, para saber cuando BitMEX no reporta una liquidación, saber si se produjo una liquidación en otro exchange. Como ya mencionamos muchas veces, los bots de alta frecuencia van realizando arbitraje en todos los exchanges. Es decir que por más de que no se produzca una liquidación real en algún exchange en concreto, tal vez lo pueden estar produciendo en otro exchange. Y ahí ya va a haber una diferencia de precio en base a la precisión de cada exchange, pero más o menos, digamos, el movimiento que se realiza es simétrico y en el mismo momento en todos los exchanges, justamente para liquidar. Entonces, primero vamos a agregar los indicadores. Fíjense que hay dos tipos de indicadores de liquidación que abarcan el volumen de todos los exchanges, es decir, todas las liquidaciones. Por un lado tenemos los contratos de futuros donde el colateral es BTC. Un ejemplo de eso sería específicamente BitMEX, ¿no? Donde uno fondea la cuenta con Bitcoins y siempre el colateral que tiene ahí es en Bitcoin. Y también hay otro tipo de contrato de futuro donde uno puede establecer el colateral con USDT, ¿sí? Esa opción también la tiene Binance, así que está bien que lo tengamos en cuenta también. Entonces, bueno, tenemos los dos diferenciados en base a los tipos de contratos de futuros que existen, dependiendo su colateral. Y como pueden ver, hay momentos donde en el mercado se produce una liquidación. Por ejemplo, en esta vela de acá, donde el mercado baja, ahí se ve mejor, ¿sí? Y se produce una liquidación, cuando la vela sube, se mete acá en este pulsito, hay una liquidación de shorts muy pequeña en BitMEX, pero reportando el volumen de liquidación de todos los exchanges, vemos que esa liquidación en el global fue más grande, ¿sí? Fíjense que en BitMEX reporta únicamente 63.000, mientras que, pueden ver la descripción acá arriba, ¿sí? Mientras que en el que tiene colateral como Bitcoin, 1.45 millones, y en el que tiene colateral USDT o cualquier otra stablecoin, 36.000. ¿Sí? 36.000, ahí lo marco. Entonces van a ver que incluso hay momentos donde BitMEX no reporta liquidaciones, como puede ser en este caso de acá, ¿sí? En esta pequeña vela que cae, donde no hubo liquidaciones de long, sin embargo hubieron liquidaciones con respecto al colateral de Bitcoin, de contratos de futuros. Entonces esto nos va a servir para poder avanzar un poco más en este estudio que veníamos haciendo, tanto en backtest como trading en vivo, para evaluar ese pequeño rebote y detectar si hay un patrón cuantitativo donde coincida el pool, la cantidad liquidada y la baja del open interest, que lo veníamos teniendo en cuenta también. Entonces, bueno, esto se suma como una herramienta, y por ahí también para terminar de entender el mercado, ¿no? Por ahí vemos
tal vez una vela aislada que tuvo un rebote, por ejemplo acá, ¿sí? Y decimos, epa, rebotó bastante fuerte en la vela siguiente y hubo un poco de liquidación, a pesar que en BitMEX no se marcaba. Bueno, esto se suma también como herramienta. Por otra parte tenemos los fresh pull, es decir, los pull recientes que ya veníamos manejando, lo veníamos manejando en un sistema custom, es decir, que podíamos ir modificando, por ejemplo, la liquidez que se formó en las últimas 6 horas, bajamos el volumen de liquidez, ponemos a 3, que es un poco el modo Martín Duarte que lo venía implementando y lo viene utilizando muy bien. Entonces este tipo de opción de filtro ya estaba listo, estaba disponible, pero ahora tenemos la opción de agregarle un tipo de fresh pull donde contemple el histórico con respecto a cada vela. Lo vamos a poner un poquito más grande para que se aprecie mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar que me muestre la liquidez que hubo en las 24 horas, pero es decir, los pools que se formaron en las 24 horas, pero no va a partir de la última vela, la vela actual que se está formando, sino con respecto a cada vela lo va a tomar. ¿Esto para qué nos sirve? Justamente para poder hacer backtest de la estrategia de los fresh pool, ¿no? Es decir, de ir a buscar únicamente la liquidez fresca, la liquidez que recién se formó en el mercado. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta vela de acá, vamos a agrandar un poco, vamos a quitar los indicadores de abajo que se ve bien. Con respecto a esta vela de acá, me está mostrando la liquidez que se formó en las últimas 24 horas, pero desde esta vela para atrás, ¿sí? Si me voy para más atrás, lo mismo pasa acá, ¿sí? Podemos dar, y creo que esta la habíamos pasado ayer. Sí. Por ejemplo, desde este grupo de velas me va a mostrar la liquidez que se formó en las últimas 24 horas, es decir, para allá. Yo lo que puedo hacer es quitarle y empezar a ver. Acá habíamos mencionado que la liquidez que se había formado, es decir, en las últimas 24 horas con respecto a este rango de 50x, fue lo que fue a buscar el precio cuando realizó este retroceso y después terminó rebotando. Entonces, esto también nos va a permitir, si volvemos a Custom, ¿sí? Lo volvemos a dejar en 0 a esto, que es lo normal cuando vemos toda la liquidez que hay en el panorama, en la gráfica. Esto nos permite también evaluar por qué hay veces que el precio baja, barre únicamente una parte del pool y después termina rebotando y dejando la liquidez abajo. Entonces, para eso estamos tratando de encontrar un sentido por qué pasa eso, y bueno, una de las explicaciones podría ser esta, ¿no? Que simplemente fue a barrer los pools de 50x que se acumularon en las últimas 24 horas, es decir, mientras el precio estuvo en este rango de precios. Entonces, bueno, esta es otra herramienta que se nos suma, que nos va a permitir hacer un backtest específico ya sobre una estrategia específica que ustedes vengan aplicando en vivo, y tienen toda la gráfica histórica de los pools para remitirse a fechas anteriores de el año 2020, 2019 o lo que busque. Por otra parte, tenemos la opción de filtros. Vamos a dejar esto custom como estaba. Vamos a activar los pools. Vamos a dejar bien. Tenemos otra opción, que es una opción que nos va a permitir visualizar de mejor manera un patrón determinado con respecto a los pools de liquidez. Esto es muy importante porque muchas de nuestras estrategias que actualmente están introducidas dentro de los bots se fueron realizando así. Simplemente que al principio toda esta observación se hacía de manera manual, yo lo hacía de manera manual. Después Enrique lo programaba y se lo traducía al bot.
después se avanzó, se hizo un backtester más automático que permitía ver patrones sin tanto ir haciéndolo manualmente, ir modificando los pools. Entonces esta herramienta a ustedes les va a permitir de cierta manera agilizar la búsqueda de cualquier patrón o estrategia que ustedes piensen que pueda llegar a funcionar con los pools de liquidez. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente los pools se puede operar de muchísimas formas distintas, como ya lo vimos, y no hay una ciencia exacta que diga esta es la mejor forma, ¿no? Dependiendo cada escenario, se puede aprovechar en mayor o menor medida los pools de liquidez. Entonces, como ya hay estudiantes, alumnos que están muy avanzados, que vienen siendo rentables y vienen muy bien con las estrategias de los pools, ahora lo que van a poder buscar es perfeccionar esa estrategia, es decir, darle un marco cuantitativo que tenga que respetar y poder evaluarla como backtest en el histórico de la gráfica. Entonces se vienen acá arriba a la parte de filtros, ¿sí? Y fíjense que ahora yo lo tengo deshabilitado. En algún momento yo lo voy a habilitar justamente para que me marque las zonas que quiero ver. Pero por ejemplo, voy a buscar únicamente que me marque los pools de abajo, es decir, voy a buscar las liquidaciones de los long para poder buscar un patrón, ¿no? Para poder entrar. Y de ahí voy a seleccionar el tipo de pool que quiero, por ejemplo 25, o puedo venir 50. Si quieren seleccionar ambos, le dan Shift, le dan la flechita para abajo y ya seleccionan ambos pools, 50 y 100. Por ejemplo, le voy a decir que me busque un tamaño de pool, ¿sí? Donde el mínimo va a corresponder a la primera casilla y el máximo a la segunda casilla. Entonces le puedo decir un mínimo de pool mayor a 15, ¿sí? Que lo haga en un rango de búsqueda de 6%, está bien, es decir, con respecto al precio actual va a hacer una lectura de 6% para arriba o 6% para abajo. En este caso va a ser para abajo porque voy a evaluar los pools que están abajo justamente. Le puedo decir también que cuánto quiero que sea la mínima o la máxima suma total de los pools, es decir, la suma de cada una de estas líneas. Recuerden que acá me va mostrando el total cuando voy pasando el mouse. Bueno, ¿cuánto vendría a ser la suma total de cada una de esas líneas? Entonces acá le puedo decir, ok, que sea la mínima suma de 60, por ejemplo, ¿sí? También puedo decirle, ok, que además haya una mínima cantidad de líneas de pools. En este caso pueden ser 5. Le puedo poner 5. Le puedo poner también un máximo, ¿sí? Para ambos siempre puedo poner tanto mínimo como máximo, ¿no? Y le puedo decir, ok, que vaya a buscar el precio, un pool mayores a 15, ¿sí? Que en el conjunto sume mayores a 60 en el volumen. Que haya 5 pools, pero esos 5 pools que además estén pegados unos al lado de otros, es decir, que sean consecutivos. Entonces le puedo poner, ok, que esos 5 sean consecutivos. Perfecto, entonces ahí empezamos a determinar y a dejar perfectamente establecido en patrones, ¿sí? Son los parámetros específicos de la estrategia que se van a respetar. Y de esa forma, si yo veo que en el histórico se cumple, ok, bueno, ya tenés un patrón específico para operar siempre. Por otra parte, existen los gaps. Los gaps le vamos a llamar a las líneas de separación sin liquidez que existen entre un pool y otro. Es decir, van a ser las líneas sin liquidez o liquidez menores a 15 que haya entre un grupo de pools y otro. ¿Qué puedo decir? Si hay un gap, que lo desprecie, si es un solo espacio o si son dos espacios, o decirle no, yo quiero que únicamente sean pools juntos, sin gaps en el medio. En este caso lo vamos a poner sin gaps, ¿sí? En caso de que haya gaps, le puedo decir, ok, bueno, si hay dos grupos de pools, entre esos dos grupos de pools divido solamente por un gap, por una línea sin liquidez o menor a 15, ¿cuánto tiene que ser el total de la suma de los dos grupos? Entonces le puedo decir, ok, que el mínimo ya de esos dos grupos puede ser 80, por ejemplo. En este caso lo vamos a dejar en 0 y 0 para que se note bien el ejemplo que vamos a ver a continuación.
Y por otra parte, puedo definirle un gap mínimo máximo tanto arriba del pool como abajo del pool. Entonces, ¿qué pasa? Lo que siempre planteamos nosotros, por ejemplo, para armar una estrategia de rebote en los pools de abajo, decimos, ok, que opere en la parte inferior del pool. ¿Y cómo detectamos esa parte inferior del pool? Bueno, lo detectamos cuando por debajo de ese pool ya no hay liquidez. Entonces le puedo decir, ok, que no haya liquidez y que por lo menos haya 2 líneas sin liquidez. O le puedo decir que haya 5 líneas sin liquidez. Es decir, estoy asegurándome que por debajo del pool al que voy a operar un rebote, si es lo que estoy buscando una estrategia de rebote, sea tenga un espacio sin liquidez para asegurarme de poder poner mi stop loss y que el precio vaya a tener mínimamente un rebote. En este caso le vamos a dar 2, ¿sí? Para ver un ejemplo. Y le doy habilitado. Ok. Fíjense cómo automáticamente se sombrea el resto de los pools y se iluminan los pools con las condiciones que yo establecí, condiciones específicas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo estaría operando pools de 50 y 100X que cumplen una condición de que son mayores a 15, cada una de esas líneas de pools. En el conjunto, repasémoslo acá, en el conjunto son mayores a 60, es decir, la suma de todos. Tiene mínimo 5 líneas de pools. Además, esas 5 líneas de pools son consecutivas, es decir, están pegadas unas al lado de otra. Y por debajo hay un gap de 2, sin espacio. Fíjense que acá ese espacio no se me muestra porque justamente tengo activados los pools de 25. Si yo los desactivo, debería haber, y le doy mayores a 15 acá, fíjense que me coincide. Pero para no estar haciendo justamente todo esto manual, este algoritmo, ya yo puedo tener todos los pools activados sin ningún problema, como opero siempre, y lo que voy haciendo es activarlo para que solo se me iluminen las condiciones que yo planteé. Entonces, puede ser un caso, por ejemplo, de decir, si los pools, a ver, damos un caso, vamos a buscar un caso con estos parámetros que acabamos de establecer. Van a ver que demora un poquito más en cargarse porque justamente el algoritmo lo que va haciendo es buscar las condiciones y filtrarlas. Las va filtrando automáticamente. Vamos a buscar. Bueno, con esto no veo algo claro, ¿no? Pero supongamos que este caso se repite, esta condición de filtro se repite bien en todo el histórico, ¿sí? Entonces, si yo en todo el histórico veo este tipo de escenario donde el precio, cumpliendo con estas condiciones de filtro, cumpliendo estas condiciones de filtro, el precio barre sí o sí el pool de liquidez, ok, entonces ahí ya tengo un patrón para entrar a favor del pool cuando el precio se acerque. Después de que se acerque una primera vez, espero un rebote y entro en short en esta zona, por ejemplo. En esta zona. ¿Y dónde va a estar mi primer take profit parcial? Puede ser al final del pool, donde quede iluminado, y el resto, por las dudas, sí es que va por los pools de 25X que están más abajo. Entonces, de esa forma, la búsqueda se va a optimizar mucho más para ustedes que por ahí están backtesteando, buscando estrategias o buscando mejorar su estrategia permanentemente. Lo van a poder hacer mucho más rápido. Así que bueno, esta es una opción muy importante que para aquellos que tengan tiempo y la puedan poner en práctica, van a ver un cambio notable en sus estrategias de trading y en su forma de operar. Van a entender qué es lo que está pasando. Muchas veces le va a pasar de decir, ok, pero ¿cómo sé yo cuánto tengo que esperar que se sume de liquidez acá para saber si el precio va a ir a buscar ese pool o no? O cómo asegurarme si la liquidez es suficiente para que cuando el precio baje tenga un rebote mínimamente.
Entonces todo ese tipo de dudas ustedes las van a poder ir dejando de lado y teniendo parámetros más específicos para operar. Creo que no me olvido de nada. A ver, un repaso. Creo que no me olvido de nada. Bueno, y lo que anteriormente teníamos en los pools de Ethereum, que todavía no estaba habilitado el indicador de liquidaciones, ahora ya lo tienen habilitado, son liquidaciones únicamente de Bitmex por el momento. Ya estamos trabajando en lo que son los pools de Binance, los pools de 20X, ya van a ver un adelanto. Estuvimos el fin de semana con eso también, en realidad hace tiempo que ya venimos trabajando en eso, pero ya tenemos un adelanto para mostrárselo con los pools de 20X si es que en algún momento llegara a interferir en las estrategias que ya tenemos operando con los pools de 25 y vemos que los pools de 50X y 100X ya no tienen relevancia. Bueno, tenemos la opción, el as bajo la manga, para salir a mostrarles justamente los pools de 20X, que en el acto se haga ese cambio. Pero lo que especulamos es que no va a haber cambio porque hay muchísimos exchanges que siguen trabajando con apalancamiento elevado, como son 100X, 50 y 25X.